en la entrevista electoral de hoy vamos a conversar con el doctor Jorge Jáuregui, él es especialista en Derecho Electoral y para nosotros es un placer saludarlo. ¿Cómo está? Muy buenos días, doctor. Paloma, muy buenos días. Es un placer saludarle, a sus órdenes. Bien, doctor, vamos a hablar sobre la inadmisibilidad e improcedencia de lista presidencial y parlamentaria. Y en un primer momento nos gustaría definir estos dos términos. ¿Qué significa inadmisibilidad, doctor? Bueno, en principio hay que señalar que son dos figuras que están previstas en el reglamento de inscripción de fórmulas y listas que aprueba el Jurado Nacional de Elecciones para esas elecciones generales 2021. Inadmisibilidad es una figura dentro del procedimiento de inscripción de candidaturas que implica que se ha incumplido un requisito de forma que es subsanable, por eso no se admite hasta que se subsane, ¿no? Listo. Mientras que la improcedencia tiene que ver con el incumplimiento por parte de la organización política de algún requisito de fondo, ¿no? O sea, un requisito sin el cual no se puede postular. Por ejemplo, haber presentado la fórmula o las listas incompletas, ¿no? Es decir, si la fórmula tiene tres miembros, pues que sea presentado por dos, ¿no? O sea, que integrada solo por dos personas. Si la lista de candidatos tiene 8 miembros, por decir, que se presente una lista con 7 personas, ¿no? Entonces, eso es una lista incompleta. En segundo lugar, que se incumpla el principio de paridad de alternancia, ¿no? Es decir, que sea 50% varones, hombres, 50% mujeres. ¿Qué pasa si una lista de 8 candidatos, ¿no?, tiene 5 mujeres y 3 varones, 3 hombres? Entonces se habría incumplido la paridad, ¿no? Entonces, ese aspecto también es una causal de improcedencia. Y finalmente, que se haya afectado la democracia interna, es decir, que las personas que son propuestas no provengan de una elección interna o hay alguna deficiencia en la elección interna, ¿no? Entonces, eso también implica ese aspecto también implica un fundamento para que se declare improcedente una fórmula o una lista de candidatos, ¿no? Improcedente la inscripción, ¿no?, de una fórmula o lista de candidatos. Bien, en el caso de la improcedencia, doctor, ¿es posible apelar una decisión del jurado electoral especial? Absolutamente, absolutamente. Todas las decisiones, digamos, que son, emitidas en primera instancia por un jurado electoral especial, en principio pueden ser recurribles ante el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, que resuelve en última y definitiva instancia. En el caso de la improcedencia, corresponde una apelación, siempre y cuando hayan, pues, los argumentos, precisando en forma específica cuál es el agravio, ¿no?, el aspecto en el cual se está agraviando el derecho de participación, se está afectando el derecho de participación. Entonces, ¿es posible apelar una resolución de improcedencia? Por supuesto que sí. En el caso de una resolución de inadmisibilidad no corresponde la apelación, corresponde la subsanación. Para eso el jurado electoral especial otorga 2 días para que la organización política cumpla con subsanar, ¿no?, algún defecto de forma, a veces, ¿no?, incumplimiento de la presentación de algún formato, ¿no?, o la presentación defectuosa de algún formato. Entonces se declara inadmisible. El partido político no debe impugnar, sino más bien debe cumplir dentro del plazo con subsanar. En el caso de la improcedencia, sí, corresponde una apelación, ¿no? Se apela para que sea el superior jerárquico, en este caso, en el ámbito jurisdiccional, superior jerárquico me refiero, ¿no?, sea el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones el que resuelva en instancia definitiva. Claro. ¿No? En el caso de la admisibilidad, doctor, la organización política tiene la comunicación de manera virtual, ¿verdad?, en el marco de la COVID-19. Correcto. Hay que reconocer que el Jurado Nacional de Elecciones ha aprobado un conjunto de medidas, ¿no?, para dar cumplimiento a las reglas sanitarias. Digamos que, bueno, a nivel universal se están aplicando estas normas sanitarias, ¿no?, que evitan que las personas formen aglomeraciones, ¿no?, o que ingresen en espacios cerrados, porque está probado que la permanencia en espacios cerrados incrementa, y peor aún si son poco ventilados, incrementa notablemente, exponencialmente la posibilidad de contagios, ¿no? Consecuentemente, el jurado ha aprobado un reglamento para la inscripción de fórmulas y listas que prevé que todos los actos electorales se realicen de modo no presencial. Para ese fin ha optimizado una plataforma que ya existía, que es la plataforma del SIGE, ¿no?, que es una plataforma electrónica a través de la cual los personeros, debidamente acreditados por las organizaciones políticas,
ante el registro de organizaciones políticas del Jurado Nacional de Elecciones, pueden acceder y proceder a ingresar las solicitudes de inscripción de fórmulas de candidatos presidenciales, de listas de candidatos al Congreso, ¿no? De repente los recursos o los escritos en el que se subsana una inadmisibilidad o se interpone una apelación contra lo resuelto por un jurado electoral especial en primera instancia. Entonces, todo esto se hace vía electrónica y es interesante señalar ahí que para eso los personeros tienen habilitadas una casilla electrónica a la cual le llegan los documentos y que el Jurado Nacional de Elecciones además estableció un horario, ¿no? Un horario en el cual, en forma diurna, se reciben las notificaciones en caso que llegue con posterioridad al cierre de este horario. Entonces se considera notificado al día siguiente. Entonces, digamos que es un sistema bastante transparente, ¿no? Eficiente, que está siendo, digamos, propuesto por el Jurado Nacional de Elecciones para estas elecciones. Así es, doctor. Bien, ahora, si hablamos de los plazos, sí, revisamos el cronograma electoral que tenemos actualmente para las elecciones generales 2021, ¿hasta cuándo se puede declarar inadmisible o improcedente una lista de candidatos o una fórmula presidencial? Correcto. A ver, en principio hay que señalar que cada lista o cada fórmula de candidatos tiene un plazo propio para emitir un pronunciamiento, porque no nos olvidemos que, digamos, ingresada la solicitud de inscripción de una fórmula presidencial o de una lista de candidatos, el jurado electoral especial correspondiente tiene 3 días para emitir un pronunciamiento, para calificar y pronunciarse, admitiendo a trámite o declarando inadmisible concediendo 2 días. Entonces, depende de la fecha en la que se hayan presentado, ¿no? No todos han presentado el mismo día. Ahora, lo que sí es cierto es que hasta el día 10 de febrero debe concluir todo el procedimiento de inscripción de listas y se debe tener claramente ya las listas definitivas y fórmulas de candidatos definitivas que han alcanzado inscripción, valga la redundancia, definitiva ante los jurados electorales especiales, ¿no? Entonces el día 10 de febrero es como el tope para todo este procedimiento de calificación, ¿no? Que pasa por 2 fases. Una primera fase de admisión que activa un periodo de tachas, en el cual los ciudadanos pueden formular tachas contra los candidatos, y superado el periodo de tachas, es decir, no habiéndose formulado tachas contra alguna candidatura o habiéndose desestimado esta, en caso se haya presentado, entonces ya los partidos alcanzan sus fórmulas y listas de candidatos, alcanzan entonces la condición de inscripción definitiva. Esto debe producirse el día 10 de febrero, ¿no? Eso es un poco lo que el cronograma aprobado por el Jurado Nacional de Elecciones establece, ¿no? Entonces, más o menos ese es el umbral de tiempo. Perfecto. Bien, doctor, ya para finalizar con la entrevista, nos gustaría que usted brinde alguna recomendación a las organizaciones políticas para que se mantengan atentos en este plazo que se tiene hasta lograr la inscripción final en los jurados electorales especiales. Sí, yo creo que hay una cosa que es súper importante insistir, es en que las organizaciones políticas primero respeten los plazos establecidos por el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Y en segundo lugar, respeten las medidas sanitarias, ¿no? Es importante que mientras más nos aproximemos al inicio ya de la campaña electoral, 60 días antes de la jornada electoral, pues que los partidos políticos eviten promover a través de sus candidatos aglomeraciones, ¿no? Que haya una, digamos, disposición muy clara para exponer programas de gobierno y observando las medidas sanitarias. Yo creo que eso es súper importante porque hay que evitar que esta elección sea más bien propicie, digamos, contagios o que vaya a generar un efecto negativo en la salud pública, ¿no? En la salud de las personas, ¿no? Efectivamente, un importante llamado en todo caso a las organizaciones políticas y a los candidatos. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos en esta jornada informativa. Siempre es un placer conversar con usted. Un placer es mío, Paloma. Un gusto saludarle. Hasta una próxima oportunidad. Bien, amigos, tenemos que hacer una brevísima pausa en JN Noticias. Volvemos con más.